ahora, hermanos, antes de entrar en la clase, tenemos una presentación que queremos compartir. Examinémoslo, retengamos lo bueno. Esta producción no es nuestra, pero tiene algunas cosas interesantes que podemos aprovechar. Así que de ahora vamos a ver la presentación animada y luego tendremos la clase. El libro de Jonás es una historia subversiva acerca de un profeta rebelde que odia a Dios por amar a sus enemigos. Jonás es el libro de Jonás del Antiguo Testamento porque estos son usualmente una colección de las palabras de Dios habladas a través del profeta. Pero este libro en realidad no se enfoca en las palabras del profeta, más bien es una historia. Lo contrario de lo que piensas que harán. Tienes al profeta, el hombre de Dios, que se revela y odia a su propio Dios. Tienes a los marineros, que se supone son muy inmorales, pero en realidad tienen corazones blandos y arrepentidos y se vuelven a Dios en humildad. Tienes al rey del imperio más poderoso y sanguinario del planeta, y él se humilla delante de Dios por un sermón de 5 palabras de Jonás, y hasta las vacas del rey se arrepienten. Esta clase de historia encaja con lo que hoy llamaríamos una sátira. Estas son historias sobre figuras bien conocidas que son colocadas en circunstancias extremas y utilizan el humor y la ironía para criticar su estupidez y defectos de carácter. Profundicemos y veremos cómo todas las piezas encajan juntas. La historia inicia con Dios comisionando a Jonás para ir a predicar
Ok, bendiciones para todos nuevamente. El tema que queremos compartir esta noche es Jonás y la compasión. Es el tema que vamos a estudiar. Es más bien tomado el capítulo 4, ¿verdad? A veces uno ve historias o lee historias en la Biblia que tienen buenos finales, ¿verdad? Como dijo el hermano en el mensaje de los domingo. Si uno lee algo así como Daniel en la fosa de los leones, ya usted sabe, esa clase nos lo dieron hace rato los niños y todo, que Dios lo libró de eso, felizmente. Cuando estuve leyendo el libro de Jonás y estudiando algunas cosas, trataba de encontrar algo similar o algo implícito dentro del tema. Quizá ustedes nos ayudarán a ver algo más que no pude ver. Y sí, Dios había encomendado una tarea a Jonás, ¿verdad? Que fuese a predicar a esta ciudad de Nínive. Nínive era conocida como una ciudad malvada, muy malo. Tenían una reputación terrible. Y bueno, Dios mandó a Jonás a predicarle. Jonás, ustedes saben, no quiso ir de mala. Un profeta que no quiere hacer el trabajo de Dios es rebelde. Jonás tiene una característica única como profeta. No quiso ir. Si Dios le dijo, vete para la izquierda, él dijo, no, yo me voy para la derecha. Trató de irse lo más lejos posible. Y bueno, Dios le hizo cosas maravillosas, ¿verdad? Para encaminarlo a la tarea. Y hablando de la ciudad de Nínive, ¿verdad? Dice que esta misma ciudad quedaba en la moderna ciudad de Mosul, allá en Irak. Y hay un lugar que se llama Nínive todavía por ahí, pero no sé si es el mismo. Y Jonás se encoleriza, ¿verdad? Y se pone furioso porque Dios quiere mostrar compasión. Dios pudo haber castigado a esta ciudad de Nínive, ¿verdad? Sin previo aviso. Porque ¿qué pasó con la ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿Hubo previo aviso para los habitantes de esa ciudad? No. Por amor a Abraham advirtió a su familia. Pero en este caso, Dios muestra su compasión. Su profeta no lo muestra, no lo quiere, se niega a hacerlo. Y lo vemos porque en los primeros 4 versículos, ¿verdad? En el capítulo 4, vamos a estudiar el capítulo 4, ¿verdad? Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Conocía las características de Dios, Jonás? Sí, la conocía. Pero él no quería que los de Nínive se vieran beneficiados con esto. El pueblo de Israel también tenía sus cosas nacionalistas y muchos de ellos se consideraban hasta superiores a los demás, ¿verdad? Eso me recuerda una vez que Jesús salió, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 27, dice lo siguiente. Saliendo Jesús de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros.
Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús es misericordioso. La tarea de Jesús, ¿verdad? Como todos sabemos, ¿verdad? Él tenía que ir a su pueblo a predicar, ¿verdad? Y esta mujer cananea no era del grupo. Y los judíos orgullosos, ¿verdad? Nacionalistas, como Jonás, no querían que esta mujer se beneficiara, pero Jesús dio una gran lección, ¿verdad? Hay fe aún fuera del pueblo de Israel. Y esa es la reacción que dieron los ninivitas, ¿verdad? El mensaje de Jonás es un clásico de predicación. Digo clásico porque en breves palabras, él no tenía que elaborar un discurso grande, ¿verdad? Sino decirle que la ciudad iba a ser destruida en tanto tiempo. ¿Y qué hicieron ellos? Desde el rey hasta el más humilde, animales y todo, dice que entraron en arrepentimiento, dando muestra de arrepentimiento, vistiendo ropas burdas, para ver si quizás, decían ellos, Dios se compadeciera de ellos. Y así fue. Lo que no le gustó a Jonás. Jonás sabía, dice el versículo 2, ¿verdad? Enojado, sí, hermano. Sí, que precisamente el mensaje que predicó Jonás a los ninivitas salió de un corazón sin compasión, porque su mensaje fue duro, seco, directo. Dios va a destruir en 3 días este pueblo. No mostró esa compasión precisamente en su mensaje. Amén, así es. Y el resultado de ese, lo que se me olvidó comentar también, el resultado de esa prédica tan mala que hizo él fue sorprendente. Nínive tiene una población como más de 100,000 personas, ¿verdad? Y todos se arrepintieron. Todos. ¿Cuántos mensajes en la Biblia vemos similares que los predicadores del Nuevo Testamento predicaron? Los números más grandes que vemos en Hechos, ¿verdad? En la prédica de Pedro al inicio y otros más. Pero en esta prédica de mala gana que hizo Jonás, hubo conversión, hubo cambios. Jeremías predicó toda la vida y nadie se convirtió. Jeremías no logró uno. Son cosas que uno le llama la atención. Hay veces uno ve ciertas cosas de humor parece humor, uno las puede interpretar como un humor o como, pero mira tú pero todas estas cosas suceden, hermano, en la soberanía de Dios, ¿sí? Dios es el que toca los corazones también. Dios es misericordioso y Jonás lo sabía, pero no quería compartir esa misericordia de Dios con este pueblo. Y se pone dramático. Es como un niño malcriado a veces, Jonás, ¿verdad? Se pone en el versículo 3, dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Mátame, Señor. ¿Sí? Porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Ha visto esos niños malcriados cuando no consiguen lo que quieren, se tiran en el suelo y hacen toda clase de berrinche para que los padres, tratando de convencer a los padres? Bueno, Jonás, un adulto, también lo hizo, y un profeta. Jonás no es que sea un suicida tampoco, ¿verdad? Recuerda cuando estaba en el barco,
Se echó ahí a dormir y Dios le da una lección ahí de estos paganos que tenían otros dioses. Al final ellos reconocieron a Jehová como el Todopoderoso. Él quería que lo mataran. Él prefería morir que ir a Nínive. Pero bueno, Dios lo mandó. Y veo en esta lección, Dios, la paciencia de Dios con Jonás, ¿verdad? Porque este hombre fue bastante rebelde, ¿verdad? Sí. Dios le enseña a Jonás a ser compasivo. Dios le está tratando de enseñar a él a ser compasivo. ¿Cuál es la reacción ante todo esto de Jonás? Vamos a ver los versículos 4 al 11. Dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el norte, hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Se fue, predicó, se fue. Vio la reacción de los de Nínive y aún así no se alegró. Él quería que Dios los castigara y fue a buscar un lugar donde él pudiera ver toda la destrucción que él esperaba. Él lo esperaba. Wow. Alguien que nos ayude con los versículos siguientes, por favor, del 6 al 11. Te lo voy a agradecer. Ven. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su majestad. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Dijo Jehová, ¿viste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, y tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Gracias, hermano. Bueno, Jonás hizo su primer berrinche, que quería morirse y no sé qué, y se fue a preparar un lugar para ver el escenario. Quizá Dios lo va a castigar de todos modos y yo lo voy a ver, ¿verdad? Él está esperando eso, ¿verdad? Pero Dios hace otra cosa. En el libro de este libro, Jonás, Dios interviene varias veces con cosas extraordinarias. El pez, ¿recuerdan el pez? Un pez, dice que un pez grande, ¿verdad? El viento con los marineros, dice que era un tipo de viento que ellos no habían reconocido, porque ellos son marineros de mucha experiencia y ellos sabían que algo raro estaba pasando. Por eso le llamaron la atención a Jonás cuando estaba dormido. Y la historia nos enseña que no les quedó otra que tirarlo afuera, ¿verdad?, del barco, y de repente hubo gran calma, ¿verdad? Eso fue algo extraordinario. Dios le está mostrando a Jonás cosas extraordinarias y él no quiere cambiar todavía. Y ahora se acomoda en un lugar y Dios hace que brote una planta que le dé sombra y se encariñó, pues. Se encariñó con esa planta de la noche a la mañana, del día a la noche y de noche a la mañana. Y Dios se la quitó al día siguiente y se enojó. ¿Se enojó? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué se enojó Jonás? La calabacera le daba sombra. Él estaba contento con la sombra que le daba la calabacera.
Dice en el versículo 10, tuvo lástima, ¿verdad? Dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer. En un espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Jonás tenía más compasión por una planta que por las personas. Esta es la situación de Jonás. Hay personas que en esta vida también tienen más apego a cosas, animales, plantas, que a las personas. Ese dicho que hay por ahí, que yo amo más a mi perro, cuando más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Es un mal dicho, ¿verdad? Muy mal dicho. No hay comparación. Y Dios le está mostrando a Jonás aquí que no hay comparación. Dios en el versículo, estos versículos, donde él hace nacer una planta y después la extermina, nos muestra que él está en control de la creación. Él designa lo que quiere cuando quiere y gobierna en toda su creación siempre. Jonás pareciera que no ha aprendido todavía la compasión. Sigamos leyendo entonces los siguientes versículos, ¿verdad? En el versículo, vamos a comentar algunos versículos, ¿verdad? Jonás estaba bravo porque predicó y la gente se convirtió y él quería ver la muerte de esas personas. Estaba muy molesto, quería morirse, pero cuando nace una planta, él cambia de actitud, ¿verdad? Su ánimo cambia y pasa de estar enojado a estar contento. Luego al día siguiente viene el gusano y le agua la fiesta de la sombra de la planta. Y Dios le hace la pregunta, ¿verdad? ¿Has hecho bien en enojarte por la planta? Si vamos al versículo 4, ¿verdad? Le dice en ese versículo también, ¿haces tú bien en enojarte tanto? No era un enojo ligero, liviano. El hombre estaba enfurecido, como podemos decir, ¿verdad? Por la acción que Dios iba a no hacer en contra de los ninivitas, ¿verdad? Es correcto que te enojes por una planta y él dice, estoy así tan bravo que me quiero morir. Jonás no le importaba ni cuando los marineros estaban por perecer, se echó a dormir, ¿verdad? En la tormenta. No le importó que perecieran los de Nínive, pero cuando se trata de esta planta que le dio un consuelo momentáneo, le importaba más. Y luego en el versículo 10 vemos la lección de Dios, ¿verdad? Que está tratando de enseñar a Jonás. Y le dice que no tendrá compasión de más de 120,000 personas. Jonás no tuvo compasión de tantas personas, pero por una plantita tiene de compasión. Y se enoja. Él quiere recibir misericordia de Dios solo para él, pero no quiere que Dios se la muestre a otro. Él no quería aparecer en el océano, pero cuando se trata de los marineros de Nínive, no le importaba. Hay que ser considerado, ¿verdad? Con nuestros semejantes también. La lección que Jesús, en la clásica historia de buen samaritano nos da, ¿verdad? ¿Quién es tu prójimo, verdad? Nuestros prójimos son todos. Y a todos tenemos que brindarle, ¿verdad? Cuando tengamos la oportunidad, nuestra compasión. Dios es compasivo, ¿verdad? Dios está enseñando a Jonás a ser compasivo y a nosotros también. Nosotros no somos compasivos por naturaleza, digamos, ¿verdad? Aprendemos algo en el camino, sí, pero
aprendemos más de Dios. Si queremos aprender del amor, Dios es amor. Si queremos aprender de compasión y misericordia, Dios es eso también. Es la perfección en todo. Dios tiene compasión de todas las personas y no solo por nosotros. Todas las personas son importantes. Y Dios estaba decidido a llevar a Jonás a Nínive. Él hace todo esto para llevar a Jonás a Nínive y darle una lección. Muchas veces vamos a tener que someternos, ¿verdad?, a la voluntad de Dios aunque uno no quiera. Porque a veces podemos ser egocéntricos, ¿verdad? Y solamente nos preocupamos por nosotros. Nos gusta recibir la gracia de Dios muchas veces, pero luego no la queremos compartir. No se trata muchas veces de nuestra comodidad, porque existimos para compartir las buenas nuevas de Jesús con todos. No lo conformemos, ¿verdad?, a nuestras buenas reuniones que tenemos. Tenemos que hacer un poquito más para que la expansión del evangelio se dé, ¿sí? Aún tenemos mucho que aprender de esta lección de Jonás. Debemos estar dispuestos a ir donde Dios dice que vayamos. Jonás no estaba dispuesto a ir a Nínive. ¿Hay algunos lugares que a usted no le gustaría ir si Dios le manda? Yo nunca he ido a una cárcel a predicar. Nunca me ha llamado la atención eso, para ser honesto. No sé si ustedes tienen esa facilidad de hacer un ministerio, como llaman, en las cárceles. Pero llegado el momento donde Dios quiera que vayamos, dice, tendremos que ir, ¿sí? Y a veces no queremos ir a ciertos lugares porque son peligrosos o se llaman zonas rojas y nos preocupa nuestra seguridad y todo eso. En el caso de Jonás, él no le preocupaba su seguridad. ¿Qué le preocupaba a Jonás? Que Dios perdonara a la gente que él No quería. Él no quería que, oye, pero qué hombre más egoísta, ¿verdad? Jonás fue egoísta, hasta lo sumo, diría yo. Dios, ¿verdad?, muestra su misericordia a todos los que se arrepienten, a todos. Y esa es la lección que Nínive da, en este caso, en esta lección de Jonás, que Dios muestra misericordia a quienes se arrepienten. Jeremías pasó toda su vida predicando y llorando, y porque él quería que su pueblo fuera salvo, pero porque Dios no lo salvó, porque no se le pidió. Y Jonás, el predicador de él, quería que su pueblo fuera destruido. Pero Dios muestra su soberanía y le muestra a las personas, Amén, así es. En esta comunidad nosotros vivimos, algunos de ustedes viven, yo no vivo aquí, pero donde la iglesia está establecida, hay personas que quizás uno piensa que van a ser duros de corazón, pero necesitan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios de parte nuestra, ¿sí? Dios muestra misericordia a los que se arrepienten. Y Dios no vacila en hacerlo, ¿verdad? Es más, está deseoso de mostrar su gracia a las personas, ¿verdad? Que para eso mandó a Cristo Jesús. Él quiere que ellos conozcan la verdadera alegría y gozo que solo se encuentra en Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, en la versión
Nueva Versión Internacional dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. La otra versión dice que todos procedan al arrepentimiento. El libro de Jonás, ¿verdad? Es una historia que narra, ¿verdad? Como propósito dar testimonio de la gracia de Dios. Y el mensaje de salvación es para todos los seres humanos. Al igual que a Jonás, Dios nos enseña a ser compasivos, ¿verdad? Misericordiosos. Y quizá no tenemos la rebeldía de predicar como lo tuvo Jonás, ¿verdad? Pero cuando uno tiene familia, ¿verdad? Y uno le ha predicado en el caso mío a todos, me recuerda esta lección que debo ser más eficiente en eso. Pero la pregunta que yo tengo en toda esta lección de Jonás, no sé si ustedes lo vieron porque yo no lo vi. ¿Habrá aprendido Jonás la lección? ¿Qué piensan? Jonás, bueno, los de Nínive se arrepintieron, pero el enojo de Jonás cambió alguna vez en algún pasaje de eso. Fue a predicarle a la brava, porque dentro del pez oró y todo aquello, y el pez lo vomitó. Vaya para allá, iba para allá, pero tienes que ir acá. Y fue y predicó de mala gana, con los mejores resultados que todo predicador desea, ¿verdad? Pero ¿qué aprendió Jonás? Es una de mis preocupaciones, ¿verdad? ¿Qué lección tenemos de Jonás, verdad? ¿Qué opinan ustedes, verdad? Jonás le deseaba mal también a los de Nínive. Él lo deseaba. Él quería que Dios lo exterminara. Por eso era tanto su enojo. Nunca decimos nada mal a nadie, hermano, porque es terrible cuando eso te domina. Mira el caso de Jonás, ¿verdad? Yo no veo que Jonás se haya arrepentido de su enojo por la misericordia de Dios con estas personas de Nínive. Y así fue. Como dijo el hermano González el domingo, no fue un final feliz para mí. Jonás, los niños a veces le dan la lección hasta ahí, ¿verdad? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Los niños no saben el final de Jonás, pero cuando nosotros lo aprendemos, quedamos no con un buen sabor de boca. Al menos yo. No sé si tienen un comentario final, hermano, antes de concluir la clase. El libro de Jonás es un libro extraordinario, único, porque cuando leemos libros de profetas, lo que nos concentramos es en el mensaje que esos profetas proclamaron. Pero en el libro de Jonás no existe ningún discurso, ninguna proclamación. El mensaje de Jonás fue una advertencia de juicio, pero la lección del libro no es el discurso, sino la vida misma de Jonás. Y yo quiero creer que el tema central del libro de Jonás es la compasión de Dios, su amor incomprensible para con el hombre. Yo quiero creer que Jonás es salvo. Sí, quisiéramos creer eso. Queremos, ¿verdad? Porque siempre queremos que todo se salve. Si Dios quiere que todo se salve, yo creo que todos queríamos que Jonás en algún punto de su vida, que no está registrado todavía, no se registró, haya logrado entender la lección que Dios le dio en cuanto a la compasión.